Buenas, ¿cómo están? Bueno, seguro ya escucharon decir muchas veces que el presidente Javier Milei es un facho. Tuvimos una marcha antifascista en febrero, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué esa palabra efectivamente le corresponde a Milei? Quédate que en 5 minutos te explico por qué Milei es efectivamente un facho. Partamos de la base de que el nuevo milenio se caracteriza por una cuarta ola de formaciones de extrema derecha a nivel global, ¿sí? Y su desmarginalización, o sea, su normalización tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. La libertad avanza es solamente una de estas expresiones a nivel mundial, ¿sí? Se caracteriza por ser populista, porque abona esta idea de que la sociedad está dividida entre dos, el pueblo bueno y la élite corrupta, o la casta en este caso, y se apela al pueblo bueno como un corrector del daño provocado por esta casta, siempre en un contexto de situación de emergencia o de urgencia que nos llama a tomar acción, ¿sí? A limpiar al país de estos elementos inadmisibles antes de que sea demasiado tarde. Por eso nos referimos a un populismo de derecha en este caso, ¿sí? Pero no como una ideología en sí misma. No vamos a hablar de populismo como ideología, vamos a hablar de populismo como un medio, ¿sí? Como una forma para apelar a la gente. Es una táctica. Se trata de exaltar las virtudes del pueblo para movilizar a estas masas en contra del sistema. Esto se ve facilitado por el miedo que le generan los cambios a la clase media blanca occidental, que se siente relegada, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensa que por culpa del progresismo ha perdido algo, ya sea ese algo el estatus social, rentas, respeto, religión, identidad, hegemonía, pero no solo la perdió, sino que le fue quitada por parte de otros. A esto le llamamos una sensación de privación relativa. Y es muy fácilmente activable en los colectivos que tienen más que perder, o sea, los privilegiados. Tal vez todavía vivan en situación de confort, pero temen que el futuro no les sea tan favorable como históricamente les viene siendo. Por eso reaccionan con pánico ante todo aquello que sienten que les invade, si ya sea lenguaje no binario, educación sexual integral, migrantes, globalización, tecnología, vacunas. Si a este miedo percibido le sumamos el terreno allanado por el neoliberalismo, tenemos la receta perfecta para que las nuevas derechas proliferen en el mundo. ¿Qué fue entonces el fascismo, para ubicarnos un poco más dialécticamente? Fue un movimiento político de una ideología que sí que nació al final de la Primera Guerra Mundial, con Benito Mussolini a la cabeza, y se extendió hasta 1945. Se caracterizaba por ser ultranacionalista, anticomunista, antiparlamentario, antiintelectual, autoritario, por rendir culto al líder y a la fuerza, con elementos militaristas e imperialistas, exaltando la mítica del heroísmo, de la acción, de la violencia, por promover valores tradicionales, sí, racismo, machismo, conservadurismo, xenofobia, por rendir culto a la tradición o al pasado mítico de la gran nación que queremos recuperar, por rechazar el progresismo o la modernidad, por el miedo a la otredad, por el llamamiento a las clases medias frustradas, la obsesión por el complot, el desmantelamiento de los estados de bienestar. Y yo te pregunto, ¿vas encontrando las coincidencias con el gobierno de Milei? Por ejemplo, ¿no? Algo que sale a relucir permanentemente en los discursos de Milei es la búsqueda de un enemigo al cual derrotar, si ya sean las feministas, los K, los sindicalistas, los planeros, la casta. Siempre se plantea esa imagen de amenaza para la nación que sirve para arengar a los votantes a unificarse detrás de este único héroe capacitado para vencer al mal. Fíjate que este simbolismo no desaparece nunca de la retórica, del discurso, de la propaganda mileísta. Siempre hay alguien a quien vencer, alguien contra quien nos estamos peleando. ¿Podemos decir que alguien es facho si fue electo democráticamente? Pero obvio que sí. Si bien el giro autoritario de Mussolini llevó a que tome el poder por la fuerza finalmente, el régimen fascista buscó después el consenso de la población a través de la propaganda. De hecho, en la mayoría de los casos, el fascismo llegó al poder de forma legal, aprovechando los contextos de crisis económica, social, política o nacional. Pero para ser facho no alcanza solo con ser antidemocrático. Se puede llegar al poder democráticamente y desde ahí ejercer los valores fascistas que te menciono antes.
La democracia sería entonces como una puerta de entrada para destruirla desde adentro. Si no, fíjate cómo el gobierno de Milei se posiciona en contra de la división de poderes al gobernar por DNUs, vetando cualquier iniciativa parlamentaria que no le guste. O sea, acepta la esencia de la democracia, pero se opone a elementos fundamentales de ella, como los derechos de las minorías, hola, cerramos el INADI, al Estado del Derecho de la separación de poderes. Podemos hablar entonces de un posfascismo, sí que pretende llenar el vacío dejado por esta política tradicional de la casta a través de estas recetas que son políticamente reaccionarias, o sea, no sé, ahora la habilitación de cualquier persona a comprar armas, por ejemplo, y socialmente retrógradas, sí, desmantelar el Estado, despidos masivos, cerrar ministerios, la famosa motosierra. Entonces, si bien la Libertad Avanza puede no ser el partido de milicia fascista de la época entre guerras, sí comparte las características que te mencioné previamente, mostrándonos una adaptación del fascismo al siglo XXI, al cual le hacen un guiño permanente con el rescate de ciertos valores, ¿sí? El nacionalismo, el nativismo, la recuperación de la soberanía nacional, el antiglobalismo, sí, nos fuimos de la OMS, antiprogresismo, valores conservadores, defensa de la ley y el orden, islamofobia, condena de la inmigración, crítica a la diversidad, antiintelectualismo, neoliberalismo económico y conservadurismo ideológico, obvio. Entonces, tengamos presente que las democracias pueden morir no solo a manos de hombres armados, sino a través de líderes electos. Nos vemos la próxima.